esta comunicación pretendida con Ezequiel es a raíz de una serie que se va a ver ahora con respecto a ese contenido y de la cual Ezequiel ha participado, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Pero es muy interesante los testimonios y este documental o serie que se va a brindar a partir del próximo domingo en la televisión pública, porque hablan arrepentidos, hablan integrantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, hablan argentinos y gente vinculada al fútbol, donde dan a conocer cuál es el negociado y es por una denuncia puntual que realiza Estados Unidos. Pero también con una intencionalidad, porque Estados Unidos lo que pretendía también era ser sede de un mundial y una designación que fue muy polémica y corrupta claramente, como fue la sede del Mundial de Rusia y la sede del Mundial de Qatar, el que tendremos el año que viene. Por eso digo que más allá de lo deportivo y de ejercer su rol de periodista deportivo, involucra otras temáticas que en lo macro involucran la política y la corrupción, ¿no? Claramente, de uno de los entes que domina el fútbol mundial. Así es. Bueno, y es un tema que genera mucho interés porque, bueno, los seguidores del fútbol son muchos. Por supuesto. Pero hay muchos que ven con un espíritu crítico lo que sucede alrededor del fútbol, de la política deportiva, sí, y de los negocios que genera el fútbol. Podemos probar con Ezequiel, si te parece. A ver, Ezequiel, ¿me escucha? Sí, los escucho bien ahora. Bueno, muchas gracias por atendernos, Ezequiel. Ya tuvimos un rato hablando del periodista Ezequiel y ahora nos toca hablar de la serie que has participado. ¿Por qué no nos contás algunos detalles? Sí, la serie son 6 capítulos que se transmitirán a partir de este domingo a las 20 horas, los domingos sucesivos. Y bueno, intenta describir ese mundo de poder que es la FIFA. Y no solo la FIFA, sino también los que le dan de comer a la FIFA, es decir, las grandes cadenas y productoras de televisión, y también intenta explicar por qué Estados Unidos decidió intervenir en el mundo ese de la FIFA con su brazo largo de superpolicía mundial, diciendo que no se trata justamente del deporte que más atrae a los estadounidenses, es una pasión popular en todo el mundo, no en Estados Unidos, donde obviamente tiene ahora sí tiene su liga y una liga importante, pero claro, dista de ser la pasión popular que es en la mayoría de los países de nuestra región, en casi toda nuestra región. Entonces, ¿por qué ese país que no le interesaba tanto el fútbol sí le pasó a interesar el fútbol? Especialmente después de esa doble votación que hizo la FIFA en 2010, cuando le dio a Rusia el Mundial de 2018, dejando muy derrotada a Inglaterra, y cuando en esa misma jornada le dio a Qatar, esa votación algo insólita, el Mundial de 2022, y derrotando nada menos que a Estados Unidos. Bueno, bastante interesante el contenido. Queríamos preguntarte si nos podés decir algo, Ezequiel, sobre la producción, sobre cómo se fue ideando esta serie y bueno, y cómo encajaste vos en todo esto. Sí, a ver, a mí me llamó cuando Eliseo Álvarez estaba a cargo de la TV pública. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos periodistas, con quien sucedió a Eliseo Álvarez, que es Claudio Martínez también. Somos todos periodistas que nos conocemos desde hace como 40 años en el oficio. Y bueno, yo siempre he trabajado los temas de política deportiva. Y bueno, hoy me llamó Eliseo diciéndome que había un interés de coproducción con México, con el Canal 14 de México, también televisión pública mexicana, para trabajar un FIFA Gate. Y sabiendo que es un tema que yo trabajo con asiduidad, me dijo, ¿te interesa? Sí, me interesa. Y lo que esencialmente yo quería contarle, le digo, mira, a mí no me interesa tanto la cronología policial del caso, que ya está muy contada, sino intentar hacer una lectura política de todo esto. ¿Por qué pasó lo que pasó? Porque no es habitual que en ese hotel 5 estrellas, al que los señores de la FIFA llegan en sus limusinas, en sus Mercedes-Benz, un día de madrugada irrumpa el FBI con la policía suiza y se lo lleve con los pijamas puestos, más o menos. Digo, todos quedamos un poco como choqueados en que no en que enterarnos que la FIFA era corrupta,
sino en enterarnos que la detuvieran a la FIFA. Y después de enterarnos de quién lo había hecho esto. Entonces todo ese combo me parecía muy interesante para hacer una lectura, si se quiere, político, geopolítica, deportiva, económica, de esos poderes que cuentan billetes mientras nosotros gritamos los goles, ¿no? Está bien. Te presento, Ezequiel, a nuestro periodista deportivo de aquí de Radio Libertador, Nacional Libertador, que es Esteban Rodríguez. Ezequiel, un gusto, sinceramente, poder dialogar con vos. Y lo primero que se me viene a la cabeza a preguntarte es qué es lo que más te sorprendió de los testimonios, ¿no? Porque está muy bien lo que aclarás, esa intencionalidad de Estados Unidos de mañana a noche de dar a conocer este tipo de anuncio y de intervención y de corrupción dentro del ente mundial del fútbol, como lo es la FIFA, con una clara muestra que después se iba a ratificar, porque en el 2026 se iba a confirmar la sede de Centro y Norteamérica. Pero en cuanto a los testimonios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de aquellos que brindaron declaración al respecto? A ver, por un lado decirte que un gusto, primero te saludo, y luego decirte que primero el poder, es decir, FIFA, CONMEBOL, CONCACAF, fiscales inclusive que llevaron a cabo esta investigación, dirigentes acusados, procesados, sus abogados, muchos de ellos se negaron a participar cuando les mandamos el contenido de las preguntas que queríamos hacerles. Y entonces esto provocó que nos faltara esa parte tal vez del poder, que obviamente que hay algunos que sí hablaron, pero claro, hablaron los que se sienten más tranquilos con su trabajo y con su conciencia seguramente. Y lo que quería no es que me haya sorprendido exactamente, pero sí te podría decir que me llama la atención el modo en que desde una parte del mundo, y de esa parte digo de Estados Unidos, ven con absoluta naturalidad lo que sucedió, y cómo desde esta otra parte del mundo lo vemos como algo un poco extraño, por decirlo de modo generoso. Es decir, para ellos que Estados Unidos actúe en un soborno que se pudo haber concretado en Singapur entre un ciudadano, digamos, paraguayo, sí, y un ciudadano suizo, es decir, uno dice, pero bueno, ¿qué jurisdicción tiene allí Estados Unidos? ¿Qué competencia tiene para actuar Estados Unidos? Bueno, ellos tienen una ley RICO, que fue creada en los años 70 para combatir a la mafia, y esa ley RICO lo que busca es descabezar no solo a quien ejecuta las órdenes, sino a quien las da las órdenes. Pero claro, esa ley la extienden absolutamente fuera de su territorio, argumentando que ese dinero del soborno pasa por el circuito económico financiero estadounidense. Entonces estás lavando dinero dentro de nuestro circuito económico, claro, quedas detenido. Como me explicaban algunos abogados en off, me decían, decime qué coima del mundo no se paga en dólares. Entonces, claro, es muy selectiva la decisión en dónde quieren intervenir y dónde no, entonces, ¿no? Sí, incluso la injerencia actual, ¿no? Esta decisión o impronta que tiene la FIFA de querer organizar mundiales todos los años, uno masculino y otro femenino, o el masculino cada 2 años, donde Estados Unidos también está ejerciendo cierta presión y poder producto de esto, ¿no? De un interés económico y político marcado, ¿no? Sí, a ver, cambió el rol de Estados Unidos después del FIFA Gate, pasó a ser otro. Por lo pronto, Infantino apenas asumió, Gianni Infantino, el actual presidente de la FIFA, al primer presidente que llamó, el primer jefe de Estado fue a Donald Trump, y lo primero que hizo fue comentarle que el Mundial 2026 tenía que ir para Estados Unidos. Finalmente eso sucedió, se concretó, se lo dieron a Estados Unidos, México y Canadá. Infantino contrató abogados y asesoría de estadounidense. Amagó, se reunió 3 veces con Trump, viajó a Estados Unidos, se reunió con el fiscal federal de Estados Unidos, amagó, todavía lo sigue haciendo, mudar la FIFA, la histórica sede de la FIFA que está en Zúrich, un refugio muy interesante que tienen 77 federaciones deportivas,
el Comité Olímpico Internacional entre ellas. Bueno, Infantino amagó mudar la FIFA a Estados Unidos. Recordemos que ahora la justicia suiza está investigándolo a Infantino por una serie de situaciones. Sí, sí. Y entonces el vínculo de la FIFA con Estados Unidos pasó a ser otro después del FIFA Gate. Esto es inevitable, los datos están así. No es cuestión de, no es una opinión. Incluso Ezequiel, te sumo un dato, es que en el 2030, cuando se cumplan los 100 años de la primera Copa del Mundo, cuando la intención era que Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, inclusive se habló de poder organizar una Copa del Mundo en conjunto, el hecho de que Centro y Norteamérica organicen la Copa del Mundo traslada nuevamente a Europa el Mundial, y el aliado de Estados Unidos en Europa es Inglaterra, los inventores del fútbol. Por ende también se habla de que en el 2030 ya está todo prácticamente cocinado para que Inglaterra sea sede de esta Copa del Mundo. Digo, la injerencia evidentemente trasciende lo estrictamente deportivo para hablar de política y economía. Sí, digo, a ver, yo entiendo que es lógico que la política y la economía actúen en el mundo del fútbol. El fútbol es una pasión popular, ¿qué pasión popular no intenta ser manipulada por el poder? La verdad que es así, o no nos vamos a desgarrar las vestiduras por creer eso. Lo que pasa es que después te dicen que lo que hicieron en el FIFA Gate lo hicieron, y por eso es el título de la serie, por el bien del fútbol. Entonces lo que la serie se quiere cuestionar es justamente eso. La serie a ver, uno no nace desde un repollo. Obviamente que hay una idea, un guión en esa serie que intenta contar algo. Intentamos contar qué quiere decir ese por el bien del fútbol. Lo cuestionamos, ese por el bien del fútbol, pero intentamos que igual todas las partes que describen eso estén más o menos representadas. Por eso te digo que el contraste entre cómo lo ven en Estados Unidos y cómo lo vemos desde aquí es interesante, y eso por ahí me parece como una mirada que es por momentos es inevitablemente distinta. Ezequiel, yo te quería preguntar, que me parece, por lo poco que yo sé, es que vos sos un hombre de gráfica, de periodismo gráfico, de periodismo escrito. ¿Qué te había gustado de este formato, que es diferente, que no solo es televisión, sino que es serie, por lo tanto tiene esta articulación de continuará y excedida en el tiempo, que lo hace distinto porque permite una reflexión y una repercusión entre capítulo y capítulo? ¿Qué es lo que te gustó de este formato? Sí, a ver, es un formato que primero no me fue... A ver, no es la primera vez que yo hago guiones de documental, trabajo en guiones de documental. He hecho ya alguna historia del fútbol argentino, también por la TV Pública hace muchos años, y también historia del deporte olímpico argentino, con Cristian Remori, un colega y otros colegas, y bueno, han sido capítulos, series de 8 capítulos, pero no era con continuará exactamente. Aquí sí, acá hay sobre una historia absolutamente real, y no hay cero ficción, no hay ficción, pero sí se busca mantener la tensión del relato, y esa tensión obliga a un lenguaje distinto, si se quiere. Esa parte a mí me resultó más compleja, pues claro, en la construcción gráfica uno va escribiendo y es como que a mí siempre intenté que la historia fuera hacia adelante, fluya, no obligar al lector a volver atrás, porque es como que tiene que leer 2 veces algo que ya había leído, pero los textos, claro, suelen ser más cortos, y aquí, bueno, aquí son historias de más de media hora cada una, o media hora cada una, y entonces el lector, el oyente, el televidente no está obligado a haber visto el primer capítulo, por ahí no lo vio, y lo ve a partir del tercero. Entonces hay ciertas cosas que uno tiene que intentar volver a resumir, explicar de alguna manera. Entonces hay que retomar ahí una tensión, es interesante. A mí uno está siempre en aprendizaje permanente, ¿no? Y viendo cómo el lenguaje, cómo la construcción de ese lenguaje tiene distintas formas, y eso es interesante. Para mí siempre igual lo primordial es la historia, ¿no? Si hay una buena historia, bueno, después hay que saber contarla, pero lo primero es tener una buena historia. Yo creo que aquí hay una buena historia, porque es una historia que se contó poco o casi nada, diría, que es esa lectura política del FIFA Gate, y es esa posibilidad de hablar del poder también de la televisión, porque
a ver, yo uso el dicho bueno, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer, ¿no? ¿Quién pagó los sobornos a los dirigentes? Y bueno, y poder hablar de la televisión dentro de la televisión, cosa que no es sencilla, pero bueno, aquí se hace también. ¿Hay un análisis también del rol de los medios en este caso? Claro, especialmente sí, el rol, pero absolutamente decisivo de las grandes cadenas televisivas, que fueron las que pagaron los sobornos, ¿no? Y cómo pagan multas, cambian algunos directivos de roles, pero de esa gente no hay presos. Lógico. Imagino también, Ezequiel, en el medio de una pandemia, eso retrasó grabaciones, entrevistas. Sí, muchas entrevistas fueron realizadas a través del Zoom. Eso, imaginárselo después cómo lo resolvía la televisión, era otro tema, y la verdad que lo resolvió bien, se resuelve bien en términos visuales, es interesante. Y aparte la pandemia afectó no solo el trabajo, sino también nos cruzó personalmente a todos hemos tenido diversas dificultades durante todos estos año y medio, no todos tenemos familiares, etcétera, todo donde hemos pasado todos, esta pandemia nos ha cruzado a todos, con lo cual sí fue difícil el trabajo lo último, en plena pandemia. Ezequiel, lo último que te pregunto yo, a lo mejor a Esteban le queda alguna pregunta ya, es si va a adquirir otro formato esta investigación, si vas a hacer un libro, si tenés alguna propuesta en ese sentido. No, por ahora no. A ver, esto está recién saliendo. No sé, mira, ahora estamos publicando, yo tengo con dos colegas con los que hacemos programas de radio y otras cosas, Alejandro Wall y Andrés Burgo, hemos abierto una editorial que se llama Ediciones Carrascosa, un nombre que busca homenajear a aquel gran jugador que tuvo el fútbol argentino en los años 70 y que renunció a jugar el Mundial 78. Hemos publicado ya algún libro de Andrés Burgo, que es un gran periodista y muy fana de River, y sus libros sobre River, y ahora estamos publicando un libro sobre Diego Maradona, rey de Fiorito, lo estamos presentando la semana que viene. Así que pensar en un libro sobre esto por ahora es como demasiado, no se puede hacer tanto junto. La semana que viene se cumple un aniversario de Maradona. Claro, el 30 de su nacimiento. Exactamente, por el aniversario estamos publicando este libro, que es una convocatoria en realidad a distintos colegas y escritores, a que cuente cada uno una etapa distinta de Diego, ¿no? Diego Italia, es un intento de radiografía social y política de Diego Maradona. También sale el libro ilustrado de Miguel Rep. También, sí, están saliendo numerosos libros que buscan todos recordar y homenajear a quien está en nuestra memoria eterna. Esteban. Sí, simplemente, más allá de agradecerle la posibilidad de poder dialogar con Ezequiel, si falta más periodismo de análisis político en el deporte, ¿considerás que es así? Puede ser así, pues no es fácil, porque en general el público de deporte, y me cuento, y queremos ver los goles, claro que sí, queremos ver a Messi, claro que sí. Pero bueno, a mí personalmente también me interesa ese mundo de poder del deporte, me gusta contarlo. En general me gusta hablar del poder, que creo que es algo que debemos hacer, hablar del poder. No digo no digo con esto que pretendo educar, concientizar, etcétera, me parecen por momentos me parecen palabras excesivas, pero sí me gusta informar sobre cómo actúa el poder, porque eso influye en nuestras vidas y en nuestras conductas, y es un mundo del que es difícil hablar, entonces cuanto más difícil es más interesante para ver si se puede hacer, ¿no? Y es un mundo hay bastante oculto y de misterio, sí, ¿no? Mucho oculto, y el periodismo mismo es un poder también en sí mismo, claro. Y entonces hablar del poder implica muchas veces tener que hablar del periodismo también. Ezequiel, te despedimos porque vos ya conocés cómo es la radio, vienen las noticias y nos corren con los puños llenos de verdades, como decía un colega. Este domingo a las 20, Emilio, recordamos, para ver ¿cómo no? este gran documental del FIFA Gate por el bien del fútbol, por la televisión pública. Bueno, un abrazo muy grande, muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel Fernández Mores, periodista deportivo, aquí en Muchas Gracias.